¿Cuánto tiempo tardaré en hablar español con fluidez? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿6? ¿Quizás un año? ¿2 años? ¿4 años? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Sara, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para poder hablar español con fluidez? Y es que no depende solo de un solo factor, sino de varios factores. Hay varios factores que influyen en el tiempo que tardarás en conseguir hablar español con fluidez. Y eso es de lo que quiero hablarte hoy. Hola, soy Sara de Más Fluidez, donde te ayudo a sentirte cómodo hablando español y a expresarte con más confianza y libertad en cualquier situación. No hay una regla exacta para saber cuánto tiempo vas a tardar en hablar español con fluidez. Hay personas que lo consiguen en un tiempo corto y otras personas que lo consiguen después de mucho tiempo. Pero realmente hay varios factores que siempre influyen, que siempre están ahí y que pueden determinar y que nos pueden decir cuánto tiempo vas a necesitar para poder hablar español con fluidez. Y te voy a contar cuáles son esos factores y cómo puedes utilizarlos para hablar español con fluidez más rápido. El primer factor que influye, el primer factor que decide o que puede decidir cuánto tiempo vas a necesitar para hablar español con fluidez es el nivel de español que ya tienes, el nivel de español que tienes ahora mismo. No es lo mismo empezar de cero que tener un nivel intermedio. Si tienes un nivel intermedio, probablemente estés muy cerca, más cerca de lo que imaginas, de hablar español con fluidez. Seguramente, según mi experiencia, solamente necesitas aplicar unas estrategias, unas técnicas que van a ayudarte a conseguir esa fluidez que necesitas y a poder utilizar ese conocimiento que ya tienes para convertirlo en fluidez. El segundo punto que influye y que me dice, sobre todo, que me dice cuánto tiempo vas a necesitar para hablar español con fluidez es la constancia. Sí, la constancia, ser constante, aprender español de forma periódica, no un mes sí y un mes no, un día sí, 2 semanas no. Esto no es bueno para la fluidez, ¿sí? La constancia, ser constante en tu aprendizaje realmente es básico para poder acortar el tiempo que necesitas para llegar a la fluidez. La constancia es, digamos, la clave, el factor que puede llevarte a la fluidez en un tiempo corto. Esto nos ayuda a acelerar el proceso de fluidez y a llegar antes a nuestra meta. El tercer factor que influye en el tiempo que tardas en hablar español con fluidez es el tiempo que dedicas a aprender, el tiempo que dedicas al español, es decir, tu compromiso. ¿Estás comprometido para hablar español con fluidez o por el contrario, bueno, sí, no es tan importante para mí? Al igual que la constancia, estar comprometido y saber que quieres llegar a eso es importantísimo. Si te da igual, si no te importa, si, bueno, vale, quiero llegar a la fluidez, pero haciendo poco, entonces vas a ser menos constante normalmente y el tiempo para llegar a la fluidez va a ser muy largo. Si por el contrario estás comprometido con aprender español, estás comprometido, quieres de verdad llegar a la fluidez, trabajas para ello y eres constante, entonces llegarás muy rápido, seguramente más rápido de lo que ahora mismo piensas. He visto a personas muy comprometidas con un nivel 0,
sin saber nada de español, llegar a la fluidez y tener un nivel avanzado incluso en menos tiempo que personas que ya tenían un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque tenían, lo primero, el compromiso, estaban muy comprometidas y eran muy constantes. Con estos dos factores, solo con estos dos factores, el tiempo para alcanzar la fluidez en español puede ser rapidísimo. En definitiva, si estás muy comprometido y dedicas más tiempo a la semana, al mes, al día en aprender español y en practicar y en trabajar para alcanzar la fluidez, llegarás mucho antes. El siguiente factor que influye en el tiempo y sobre todo en el proceso para alcanzar la fluidez es el método. La forma de aprender, la forma en la que trabajamos para alcanzar la fluidez, influye en el resultado que obtenemos. A veces estos resultados son frustrantes, dolorosos, porque no son los que esperamos, pero forma parte del proceso. No desesperes que el resultado, que tu meta, que el poder hablar español con fluidez está muy cerca. En mi opinión, hay muchos métodos que funcionan y que nos ayudan a hablar español con fluidez, pero es verdad que no todos tienen la misma efectividad, es decir, no todos los métodos son igual de efectivos. Lo ideal es que puedas elegir un método con el que te sientas cómodo, un método que te guste o un método que, te permita disfrutar del proceso hasta llegar a la fluidez. El siguiente factor que influye en el tiempo para alcanzar la fluidez es tu lengua materna. Sí, la lengua materna influye bastante en el tiempo que vamos a dedicar a aprender y a poder llegar a hablar una lengua, en este caso el español, con fluidez. Una persona que tiene como lengua materna el italiano o el portugués probablemente necesite menos tiempo para llegar a la fluidez en español si es constante y si está comprometido, porque las estructuras son muy parecidas, hace asociaciones de vocabulario, de gramática muy rápidos, porque las estructuras son parecidas, ¿sí? Entonces el tiempo que va a dedicar a ello va a ser como más productivo. Al ser las lenguas más cercanas, no quiere decir que no haya trabajo, ¿vale? Sí, va a tener que trabajar, va a tener que aprender, pero por mi experiencia también he visto como personas con una lengua, cuando su lengua nativa está más cercana al español, el proceso para aprender y para llegar a la fluidez suele ser más rápido, ¿ok? Esto no quiere decir que si tú tienes una lengua materna que es muy diferente del español, como japonés, chino, ruso, turco, etc., no vayas a llegar a la fluidez. Sí, sí que vas a llegar, sí que puedes llegar, pero probablemente tu proceso sea más largo. Y otro factor relacionado a este es el siguiente: otros idiomas que ya sabes. Si tú tienes una lengua materna que es que está muy alejada del español, pero conoces otras lenguas cercanas, imagina francés, italiano, portugués, entonces también tendrás la capacidad de poder acortar ese tiempo porque vas a hacer asociaciones muy rápidamente. Digamos que tienes más posibilidades de acortar el tiempo, de llegar antes a la fluidez, porque ya conoces el proceso de aprendizaje, ya conoces qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, y además conoces un idioma que funciona de manera parecida al español. Por lo tanto, todo el proceso de aprendizaje probablemente te resulte más fácil. Como te decía antes, los dos factores más importantes y más decisivos
de todos los que te he comentado son la constancia y tu compromiso, es decir, el tiempo que dedicas a aprender español. He visto también muchas personas que tenían una lengua materna muy cercana al español, pero por no tener compromiso y por no tener constancia, no han conseguido llegar a la fluidez. Así que quédate, por favor, con los dos factores más importantes porque van a ser los que más te ayuden a llegar a la fluidez en el menor tiempo posible. Entonces, para concluir, como ves, no hay un solo factor, sino que hay varios y hay dos muy importantes. Tengo experiencia aprendiendo idiomas y enseñando español a personas que no son nativas. Y puedo decirte que el tiempo medio para llegar a la fluidez está en torno a 1 año o año y medio con compromiso y con dedicación. Esto es un tiempo estimado según mi experiencia. He visto a personas que en tan solo 6 meses, en tan solo 6 meses, eran completamente fluidos, es decir, tenían fluidez, hablaban con fluidez y tenían un nivel alto de español en tan solo 6 meses. Pero es cierto, su dedicación fue muchísima y su constancia increíble, ¿ok? Por eso siempre digo que estos dos factores son los más importantes y en los que tendrías que centrarte si quieres aprender, si quieres hablar español con fluidez en un periodo corto de tiempo. Ahora que ya sabes cuáles son los factores que influyen en el tiempo que vas a tardar en conseguir la fluidez en español, me gustaría saber cuál es tu nivel de constancia. ¿Eres muy constante? ¿Eres poco constante? Y tu nivel de compromiso. ¿Realmente estás comprometido con hablar español con fluidez? Déjame tu comentario. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado a aclarar cuánto tiempo necesitarás para hablar español con fluidez. Y sobre todo que te inspire a seguir avanzando. No te olvides de suscribirte al canal, de hacer clic en la campanita para estar al día de los nuevos vídeos y te veo en el próximo.